Hola, buenas tardes. Soy César Zancajo de la Asociación Meteorológica Española y tengo el gusto de presentaros al comandante de vuelo, don Gonzalo Gómez Jurado. Debido a problemas de agenda profesional, no puedo asistir directamente a la entrevista, pero sí a la contestación de las preguntas que le quieran hacer. Afortunadamente, la entrevista fue grabada el viernes pasado ante la inseguridad de que no pudiera asistir. Brevemente, pues presentaré su dilatada trayectoria profesional. Trabaja en Iberia como comandante verificador de la flota de largo radio. Inició su formación como piloto en el año 1990 en la Escuela Aeromadrid de Cuatro Vientos. Comenzó a trabajar profesionalmente en el año 1993 como piloto de complemento en el Ejército del Aire, donde voló el Hércules C-130 en la base aérea de Zaragoza, realizando misiones de transporte de personas, cargas, lanzamiento de paracaidistas, maniobras militares y reabastecimiento en vuelo. Piloto de la compañía Iberia desde el año 1997 hasta la actualidad, habiendo volado los aviones de pasajeros B727, el A320, el A330, el A340 y en la actualidad el último y más moderno avión comercial que surca los cielos, el A350. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y colabora con un despacho de abogados. Antes de comenzar, recordaros que quien quiera preguntar lo puede hacer levantando la mano digitalmente y habilitaremos su micrófono al terminar la entrevista y don Gonzalo le contestará gustosamente. Cuando se deje de grabar, seguiremos charlando un rato más de forma informal, como se suele hacer en las charlas de la AME. Entonces, a partir de ahora voy a poner la grabación que hicimos el viernes pasado. ¿Qué tipo de apoyo meteorológico utilizáis en un vuelo? ¿Qué tipo de mapas? ¿Nos puedes contar brevemente qué tipo de material utilizáis? Bueno, en primer lugar, gracias César a ti y a vuestra asociación por la invitación a participar en este ambicioso y bueno, completísimo plan de entrevistas que hacéis cada semana, a través del cual pues los aficionados y los interesados, la gente que quiere conocer de la meteorología, pues tiene una oportunidad para añadir a sus conocimientos de la mano de gente realmente especializada como sois vosotros, ¿no? Y ahora, contestando a la pregunta que me haces, nosotros cuando vamos a volar tenemos una información bastante actualizada y no solamente de lo que acontece en ese momento, sino de la previsión de lo que va a acontecer a lo largo del vuelo y en los aeropuertos aquellos a los que vamos como aeropuerto destino y aeropuertos alternativos, tanto alternativos de vuelo. Yo actualmente estoy volando la flota de 350 que vuela largos recorridos, son vuelos de aproximadamente entre 10 y 14 horas y pues imagínate, ¿no? O sea, tenemos que contemplar no solamente la meteorología que va a haber dentro de 10 horas en el aeropuerto al que procedemos, sino la que va a haber en los diferentes aeropuertos en los que nos apoyamos durante el vuelo y los aeropuertos alternativos al de destino, los cercanos al destino, porque, bueno, pues porque la meteorología obviamente en esas 10-12 horas pues puede variar, ¿no? El próximo vuelo que voy a hacer yo es a Santiago de Chile. Allí están saliendo del invierno y es época de nieblas, entonces hay que prever cómo estará la situación en la mañana de Chile a la llegada, si realmente se prevén nieblas o no y ser conservadores, porque ahora Santiago de Chile, el aeropuerto, como otros aeropuertos de Sudamérica, han evolucionado mucho, se han modernizado y no solamente disponen de una meteorología mucho más cercana a lo que es la realidad, cosa que no pasaba en el pasado, a veces se tenía una información meteorológica con una previsión menos exacta, sino que también los aeropuertos disponen de unos sistemas que te permiten incluso aterrizar en los grandes aeropuertos de Sudamérica, como puede ser Sao Paulo, Chile, Santiago de Chile, Buenos Aires, te permiten aterrizar prácticamente sin visibilidad, lo que venía sucediendo
aquí en Europa hace muchos años ya, ¿no? ¿Qué información nos facilitan? Pues información de ruta, información de los aeropuertos alternativos, como he comentado, de destino y alternativos. ¿Y a través de qué medio? Pues es verdad que cuando nos despachan el vuelo nos dan una información en papel, que bien podía ser ya. La recibimos también previamente en formato PDF, en el correo electrónico. Y ahí nos dan unos mapas significativos de las diferentes horas y la previsión de cómo se están moviendo las diferentes masas o frentes nubosos que pueden afectar a la ruta. En la ruta hacia Sudamérica, pues lo que más nos interesa conocer es cómo se prevé que va a estar el frente intertropical, porque ahí siempre hay masas nubosas que pueden abarcar cientos de millas de distancia. O sea, pueden coger por donde vamos y 50 o 100 millas a la derecha y otras tantas a la izquierda. Con lo cual los desvíos son imposibles. Es decir, no se puede, con la información que se tiene ahora, plantearse grandes desvíos. Lo que hay que buscar dentro de esas zonas donde existen esos frentes o esos desarrollos, buscar los huecos por los que se pueda volar con seguridad, ¿no? Esa información es verdad que ha mejorado mucho desde el año 97 que empecé a volar en Iberia, o incluso antes cuando empecé a volar como piloto en las Fuerzas Aéreas. Ahora, ¿no? Los radares de los aviones son mucho más exactos, la metrología que nos dan es mucho más exacta, se puede tener en vuelo información en tiempo real. Los aviones, a través del satélite, no solamente reciben información encriptada o una información de lo que es un METAR o un TAFOR, ¿no? Que el METAR y TAFOR es la información, el METAR actual del aeropuerto y el TAFOR es la actual más la previsión a 24 horas. También tienes una información de lo que es el mapa de la zona que está sobrevolando y con una información en tiempo real satélite. Y eso nos ayuda mucho porque o sea, las previsiones son bastante cercanas a la realidad, pero no siempre son exactas. Eso es exacto, ¿no? Y podemos ir, bueno, a medida que se va desarrollando el vuelo, previendo cómo se va acercando, cómo nos vamos acercando a las zonas que para nosotros puedan tener más dificultad y que tenemos que evitar. Aparte que están los reportes, que eso ha sucedido siempre, los reportes de los aviones que te preceden, ¿no? En el vuelo a Chile, y ya no me extiendo más porque es una preguntita de nada que me has hecho y llevo ya hablando 10 minutos. En el vuelo a Chile hay un momento donde sí que nos apoyamos no solamente en la previsión, no solamente en la evaluación que pueda darte el satélite, sino en los aviones que inmediatamente han cruzado la cordillera. Ahí en la cordillera chilena se pueden producir, bueno, pues ondas de montaña, ¿no? Estamos hablando de una de las cordilleras más importantes del mundo, con picos de hasta 8.000 y pico metros y efectivamente algún avión ha sufrido onda de montaña ahí y la onda de montaña te causa una turbulencia extrema que, bueno, puede peligrar la seguridad de la navegación y, por supuesto, la seguridad e integridad del pasaje que esté dentro del avión. De hecho, ahí ponemos cinturones siempre, aunque esté previsto que que no se va a mover el avión, porque cualquier bachecito puede lanzarte a un pasajero, bueno, a un tripulante, al techo del avión, ¿no? Entonces, es importante en esas situaciones pues tomar las máximas precauciones. Sí, quería preguntarte también si esta información te la van actualizando, si tenéis la posibilidad cada 3 horas ir actualizando la información. Sí, nosotros, aparte de la previsión que es cada 4 o 6 horas, la vamos actualizando constantemente, pidiendo a través de un sistema que tenemos por satélite la información de los aeropuertos y después está la información que emiten otros aviones o que reportan otros aviones, que es real, ¿no? Y aunque sea real, es verdad, en cuestión de media hora puede dejar de existir. O sea, a nosotros nos han reportado turbulencia, aviones que iban media hora
delante nuestra y nos hemos preparado para esa turbulencia y ya no estaba. Pues, al final la turbulencia también se desplaza, ¿no? Como los propios movimientos o las masas nubosas. Entonces, sí, la vamos autorizando y ahora con el sistema este que decimos que está implementando Iberia, pues es en tiempo real. Es como conectarse a Internet, de hecho es conectarse a Internet y ver cómo evoluciona eso. Ya. Muy bien. Pues, claro, otra pregunta que te iba a hacer era si la información que te daban era muy fiable, ¿no? Si se podía mejorar o si se podía añadir más información a la que realmente pides. Por lo que infiero por lo que dijiste al principio, da la impresión de que fuera más que en papel, que fuera ya en las pantallas. Aunque claro, también eso corre el riesgo que si se pierde el tema eléctrico, pues Claro. os quedáis sin datos, ¿no? Claro, por eso en la aviación siempre Es necesario, nos hemos basado en la redundancia, ¿no? claro, el plan B o C. Claro, y de hecho antes ya llevábamos fichas de aeropuerto en papel y después se fueron cambiando poco a poco por los iPads o Surface o bueno, cualquier dispositivo o los que llevan el propio avión. Y es verdad que siempre somos como reticentes, porque bueno, claro, es que se te queda bloqueado. Claro, te falla. De esto, ¿no? Un device, una Surface o un iPad y o sea, un libro no se te va a quedar atascado ahí que no va a poder Claro, abrir. claro. Sí, que suele pasar. Pero fíjate, o sea, por eso llevamos cada piloto lleva el suyo y aparte hay uno de reserva. Se tendría que quedar bloqueado todos. Llevan su batería, o sea, aunque perdieses la corriente eléctrica de ese dispositivo, claro, perder la corriente eléctrica completa del avión. No, que se podía bloquear. O sea, Por lo que sea. la emergencia es de tal envergadura que lo que menos me preocuparía sería conocer la metodología del aeropuerto destino o de los alternativos en ese momento, ¿no? O sea, algún dispositivo se ha bloqueado, sobre todo al principio, cuando se está adaptando las nuevas tecnologías a la aviación, pues había dispositivos que se bloqueaban, pero nunca se han bloqueado todos. Ahora ya no se bloquean. Sí, claro. No, por si acaso, claro. Se bloqueaban algunos más que otros, no voy a entrar a señalar qué empresa hace mejores dispositivos. Sí, funciona mejor, ¿no? Porque cada uno tiene sus preferencias. Yo tengo las mías también. Y es verdad que con cierta marca nunca se han bloqueado y otras al principio se bloqueaban, pero ya después funcionan bien. Pero, sí. Pues pasando a otro tema, sí. ¿Qué variables meteorológicas son más condicionantes a la hora de despegar, de aterrizar? ¿Cómo puede afectar la temperatura, el viento, el estado de la pista, el despegue del avión? ¿Qué otras variables afectan? Ahora se me ocurre, por ejemplo, los micro reventones, como ha ocurrido en Cullera, que podéis encontrar, ¿no? Que provocaría cizalladuras y todo este tipo de cosas y turbulencia. Pues un poco así que nos resuman en poco tiempo. Bueno, empezando por el final, los micro reventones. Esto lo estudiaba yo cuando volaba avionetas. Y nos ponían, bueno, pues documentales o análisis de accidentes que habían pasado especialmente en Estados Unidos con los micro reventones, los microbursts. Y claro, nosotros esto le llamamos el wind shear. El wind shear es un cambio en la intensidad y dirección del viento brusco. Lo suficientemente brusco como para que un avión no vuele con seguridad o incluso deje de volar, ¿no? Ahora es más fácil preverlos, pero esto que pasó ahí en Cullera, ¿no? Creo que fue. Sí, Cullera, sí. Yo no sé si se pudo prever o no. No, es muy difícil. Es muy difícil. Pero sí que es cierto que cuando tú estás volando el avión que te va dando información actualizada del viento, el avión aparte del GPS lleva unos giróscopos que te van dando la información que van recibiendo del impacto del viento, la intensidad, la dirección. ¿Qué ocurre cuando estos sistemas detectan unos bruscos cambios o lo prevén, te lo avisan? Y ante la duda en la aviación, pues hay que ir a lo más seguro. Entonces, cuando tú estás cerca del suelo, no puedes permitirte entrar en una zona donde puedan producirse este tipo
de fenómenos meteorológicos que directamente te pueden lanzar el avión al suelo. Entonces, cuando el avión te avisa de que hay wind shear, y el wind shear es pues un reventón descendente, o es una forma de wind shear, porque el reventón descendente tiene una zona central donde prácticamente el viento te viene de arriba, ¿no? La fuerza, pero cuando estás llegando a él te viene fuertemente de cara, cosa que te favorece al vuelo, y cuando vas saliendo de él te viene fuertemente de cola, cosa que te hace que el avión caiga, porque el avión vuela con respecto a la velocidad sobre el aire. Entonces, si el aire viene de cara, alcanza antes esa velocidad que necesita, 150, 180, 200 nudos, lo que necesite, depende de la configuración del avión, y a partir de ahí, si sube la velocidad, pues simplemente pues puedes seguir volando el avión perfectamente. Si estás configurado con los FLAP, que son unos dispositivos hipersustentadores que tiene el avión para el despegue y el aterrizaje, pues simplemente tienes que subirlos para evitar que entren sobre velocidad y se dañen. Y si baja la velocidad, pues igual tienes que desplegarlo. Pero si ocurren grandes diferencias en la intensidad y dirección del viento en un aeropuerto donde vas a aterrizar, tienes que esperar a que ese fenómeno se pase, desaparezca, se pase. Y eso prácticamente sucede en la mayoría de las tormentas. Ahora también vi ayer unas bolas así de granizo, hasta que este tamaño, ¿no? Sí. Que han ocasionado también en algún pueblo así de Tarragona o de Lérida, pues unos daños tremendos, incluso a la muerte de un bebé, ¿no? Que lamentamos, ¿no? Porque ha sido una mala suerte que haya sucedido esta desgracia, ¿no? Pero esos granizos, creo que te mandé alguna foto. Sí, ahora la podemos ver si quieres. Cuando impactan el avión, cómo pueden destruir el morro del avión. Y por lo tanto el radar, te quedas sin la información meteorológica que te proporciona el radar a partir de ese momento. Y eso se produce en tormentas. Y a la vez producen también esos reventones descendentes, porque la tormenta cuando está lanzando todo eso, pues está ocasionando ese reventón descendente que hace que antes de llegar a la tormenta te venga el aire de cara que te favorece para el vuelo, pero cuando te metes en la tormenta te viene ese reventón por encima que te lo tragas, ese granizo, y cuando sales te viene en cola que al avión te lo hace, se hace que el avión vuele con dificultad. Entonces, si el avión al final, la altura te está dando una energía potencial que te permite recuperar, perdiendo energía potencial, recuperar esa energía que necesitas para volar. Pero si no tienes altura, pues no tienes margen. ¿Cómo afecta la meteorología en los despegues y aterrizajes, como decía? Pues despegamos siempre con viento en cara o con viento en cola, pero limitado a pues a una intensidad, puede ser 10-15 nudos máximo, depende del avión, depende de las características, depende que esté, por supuesto, certificado, la certificación del avión, pero eso lo penaliza tanto que en aeropuertos donde se dan, por ejemplo, alta elevación, que la alta elevación significa baja densidad, que también penaliza las performances del avión, calor, que también perjudica la performance del avión, o sea, el avión donde vuela mejor es con frío, a nivel del mar, y baja temperatura, o sea, frío, baja temperatura a nivel del mar, baja densidad, ¿no? Y comiendo en cara. Todo lo que sea viento que no sea en cara, alta temperatura y baja densidad, hace que las performances sean peores para el avión, como son para nosotros. Nos subimos ahí a un pico de 5.000 metros y nos falta el aire, no podemos. Pero es que entre 1.000 metros también nos falta el aire, y en 1.000, depende cómo seamos, ¿no? Pues los aviones igual. Entonces esos aeropuertos están muy limitados. El que la temperatura además sea alta, aeropuertos como México, como Bogotá, como Quito, que son muy elevados, como el de Guatemala. Ahí no podemos sacar toda la carga que puede sacar el avión en aeropuertos como Buenos Aires, como Nueva York, incluso como Madrid, que estamos también a 600 y pico metros de elevación, pero bueno, 600 y pico metros con una pista de 4 kilómetros que tiene Barajas, pues prácticamente te permite sacar el máximo, ¿no? Ahora,
7.000 y pico pies que tiene México, ¿no? Que son aproximadamente 2.000 metros y altas temperaturas y una pista 3 kilómetros y pico, que no está mal, pero para esa elevación estamos, cuando hay altas temperaturas, siempre penalizando la carga, incluso alguna vez, Bogotá también, que está un poco más alto, y Quito también, que está también un poquito más alto, estamos penalizando incluso el pasaje. A veces no podemos sacar todo el pasaje. O sea que no podéis meter tanta carga, ¿no? No, está limitado. Está limitado porque o sea, el avión dice, está certificado para sacar 275 toneladas. Sí, pero si le subes la temperatura, le bajas la densidad, o sea, claro, subes la densidad. Teórico, en condiciones óptimas. Y el viento no es en cara, empiezas a bajar toneladas y en Bogotá, pues si sacas 230 toneladas, 235, pues ya estás haciendo el máximo de lo que puede hacer el avión ahí. ¿Con eso te da para sacar todo el pasaje? Sí. ¿Te da para tener carga? Muy limitada. Sí. Me ha sorprendido lo de viento en contra de 10, 15 nudos, ¿no? Que incluso podéis... En contra, quiero decir, de cola, ¿eh? Sí, de cola. En contra, después, claro, este viento en contra, en cara, que es tan favorable para despegar, en ruta no lo queremos en cara, lo queremos detrás, porque nos ayuda a alcanzar eso se suma a nuestra velocidad. Ese viento, si son 100 nudos, que son 182 kilómetros que le va ganando cada hora al vuelo. Si es en el morro, en cara, pues 182 kilómetros que le vas restando cada hora. Entonces, pues nada, si te parece... Crucero, evitamos los vientos en cara y en cambio cuando despegamos los buscamos. Si te parece, vamos viendo las fotos ya un poco rápido porque llevamos ya transcurrido bastante tiempo. Sí. Y bueno, pues esta foto que mandaste era sí, a la vuelta de Chile y en el mes de mayo. Sí. Correcto. Sí. La verdad es que es muy bonito. Por aquí se ve el yunque de un cumulonimbo y también el resplandor, ¿no? Sí, eso fue, yo creo que sobrevolando Brasil, que se hace eterno, porque una vez que sales de Chile, cruzas los Andes, bueno, pues te adentras en un poquito la zona norte de Argentina y ya entras en Paraguay y Brasil. Y eso fue, yo creo que de Paraguay ya sobrevolando Brasil. Y bueno, ahí se forman grandes tormentas, ¿no? En toda Sudamérica. Sí. Parece como el fuego San Telmo, ¿no? El colorido. Sí, el fuego San Telmo, que tenemos creo que una imagen más adelante que te mandé, que también la experimentamos creo que en uno de estos vuelos. Sí, es un colorido muy bonito porque estaba atardeciendo y bueno, hice la foto, me pareció que era ilustrativa y que era una foto bonita. Es verdad que la hice con el teléfono y bueno, pues no es de toda la calidad. Sí, claro, bueno. Y el cristal del avión, que tampoco se nota, esté siempre impecable, ¿no? A veces. Sí. Pues nada, esta el día 26 de mayo, esta que es preciosa. Volviendo a Bogotá, ¿no? Pues, esta era volviendo a Bogotá el 26 de mayo. Eso ya lo recuerdo. Estábamos volviendo a Bogotá, ese vuelo salió de Bogotá en la noche de Bogotá, que son 6 horas de diferencia, pues si fue, no sé, a las 10, 11 de la noche de Bogotá, pues más 6 horas, pues las 5 o las 6 de la mañana. Y aquí estaba amaneciendo y estábamos en el Atlántico, pues cerca de las Azores estaríamos. Y estaba amaneciendo, claro, estaba amaneciendo ahí, y para que amanezca las Azores en esa época, pues igual son no sé, en España igual son ya las 10 de la mañana. No lo sé. Bueno, no, quizás antes, ¿no? Quizás antes. Estábamos antes de Azores nosotros. Bueno, que fuera en España, dices. Vale. Claro, en España. Vale. Amanecido, sí, pero hora de España para ubicarnos. No, hora de Azores serían las 8 de la mañana, Azores, o las 7, claro. Y digo hora de España, porque ese vuelo llegaba sobre las 6 de la tarde, aún nos quedaban unas cuantas horas y estaba amaneciendo.
Vamos apuntando ahí aparece el sol. Muy bien. Aquí, bueno, esto que es muy curioso, el tema del radar. Este sería el avión, ¿no? Correcto, ese Este amarillo sí. con forma de avión pintado por niños es el avión. Sí. Y la ruta que teníamos que seguir es la verde discontinua. Sería esta, ¿no? Correcto. Esta. Esa es la ruta que tenemos que seguir y ahí hay, pues son 2 cumulonimbos, ¿no? Claro. O un cumulonimbo con varias células, no sé. Sí, muy potente. Cada centro rojo entiendo yo que es la célula de un cumulolimbo, entonces son varios cumulonimbos. Y la ruta que hicimos realmente fue la de la línea verde para evitarlo. Continua, ¿no? Claro, la continua, la línea verde continua para evitarlo. ¿Por qué? Pues porque ahí en ese cumulonismo perfectamente puede haber esos granizos que han aparecido estos días aquí en Tarragona y sobre todo ahí arriba, pues cuanto más arriba estás, más grandes son los granizos. Ahí hay turbulencia seguro, ahí hay granizo seguro, ahí hay hielo seguro, ahí hay... Tienes de todo, hay que evitarlo. Sí. Y bueno, y grandísima altura, ¿no? ¿A qué altura iríais aquí? A ver, ahí vamos, porque estoy viendo que más adelante dice que tenemos que ir entre 220 y 240. Hay un punto más adelante que tenemos que estar entre 22.000 y 24.000 pies. Entonces, o sea, ahí unos deberíamos 8 o 9 kilómetros. No llega. Hay que dividir. Sí, le contaré un poquito menos, sí. Sí, un poquito. Yo creo que 5 o 6 kilómetros digamos ahí. 5, sí. 5 o 6. Sí, porque ahí iríamos un poquito más de 24.000 pies, porque tenemos que cumplir 24.000 pies ahí en unas cuantas millas. Bueno, igual íbamos a 30.000 pies. Es que no veo... Aquí a la izquierda se ve que estamos bajando para 250. Entonces vamos por encima de 250. Sí, es posible, porque se tapa el radioaltímetro y no me acuerdo de memoria, pero sí, es posible que estuviésemos bajando ya a través de 28 o 300. 300 sí que son 9 kilómetros y pico. Y 28 sí que son 8. O sea, que es posible que fuésemos a esa altitud que tú dices, 8 o 9 kilómetros. Y ahí está la parte rayada del cumulonimbus ese es que queda por debajo. Esa parte queda por debajo del nivel de vuelo al que vamos nosotros, pero la parte verde y la roja está a nuestro nivel y por encima. A vuestro nivel. Eso es. O sea, que esto tiene... Claro, ese desarrollo supera los 10 kilómetros. Bueno, pero aquí el cumulonimbus decente en Sudamérica, Centroamérica, supera los 10 kilómetros. Pero fácilmente, ¿no? Fácilmente. Sí. Por aquí tenemos otra más clara. Ese está mucho más bajo. Sí. ¿Por qué? Porque ahí estamos ya en nuestra fase final de aproximación. En 3 kilómetros o sí, ¿no? El avión estamos a 5 millas, 3 millas del aeropuerto, sí, estamos ahí como a 5 kilómetros, 5 o 6 kilómetros. Ese 5 que aparece ahí es 5 millas. 5 millas todo esto, ¿no? Del avión. Eso es. Y el aeropuerto, la pista es esas 2 rayas blancas paralelas. Sí, estas 2, sí. Estamos entre 5 millas, 4 millas del aeropuerto, como 6, 7 kilómetros, y está despejado. O sea, si estuviese esa masa que vemos roja ahí a la izquierda encima del aeropuerto, pues seguramente el aeropuerto estaría cerrado o habría muchas posibilidades de que no pudiésemos aterrizar porque no hubiese visibilidad suficiente, no hubiese una atmósfera lo suficientemente estable como para poder hacer una aproximación con seguridad. Eso está en la trayectoria de la aproximación frustrada. La aproximación frustrada es cuando un avión, por las circunstancias que sea, ya sea porque no está estabilizado, pues porque entra un avión en pista, porque llega a mínimos y no ve, no tiene las referencias visuales necesarias para aterrizar, pues tiene que realizar un procedimiento y es como el despegue sin haber despegado, simplemente que no has aterrizado. O sea, aparte de hacer... O sea, que te dan la dirección, ¿no? ¿Es esta la dirección? Esa línea, tienes que seguir esta línea. Esta línea azul. Esos 185 son los nudos que tienes que llevar ahí. Tienes que llevar 185 nudos ahí. Y tienes que ir a la izquierda y te metes ahí, en ese cumulonimbus. Y claro, meterse en un cumulonimbus... imposible. Ahí, bueno, no es imposible,
pero es o sea, una Arriesgado. ruta a evitar. Hay que evitarla. Claro. Oye, ¿qué Evitarla significa? ¿Sí? Perdona, el B0690, ¿qué significa? Eso es, bueno, la forma que han llamado a ese punto. Ah, Algunos que puntos ese punto. ponen Vale, vale. un nombre y otros le ponen letras y números. Por si tienes, ahí dice, tienes que pasar por el B0690 a 185 nudos. Y el B0690, si lo abres, son unas coordenadas. Le han puesto ese nombre como le podían haber puesto. Los puntos suelen tener nombres de 5 letras. Pues le podían haber puesto, en vez de BO690, le podían haber puesto BOG. Sí, bueno, un identificativo. Igual que este del aeropuerto de Bogotá, del OACI, ¿no? Claro, ese es el OACI Sierra Kilo Bravo Oscar. Ese es Bogotá. ¿Y esto qué es? ¿La pista? No, esos números son aviones que hay ahí. Ah, aviones. Vale. Muy bien. Pues. Esos aviones están en el suelo, ¿eh? Están parados. Pues por aquí tenemos. Que aparecen están parados en el suelo para despegar. Sí. ¿Alguna foto? Más fotos. Está muy bonita. Esta aquí yo creo ya que se ve. A la vuelta de un Panamá, creo. Que hubo una tormenta tropical, puede ser, que recorrió. Pues esta es esta es la aproximación de Bogotá, vale. Sí, que son muy parecidas todas. Entonces, sí, esta fue la aproximación. Pues eso que hemos visto en el radar era esto que evitamos. Es verdad que era un de día y bueno, pues si es de día, no solamente tienes la información del radar, sino tienes la información más precisa que puedes tener, que es lo que ves. Tus propios ojos. Pasa que a veces las tormentas están lo que se llama enmascaradas. Enmascaradas quiere decir que están en una masa nubosa que no es inestable, pero dentro de esa masa nubosa enorme que no es inestable, hay inestabilidad de células tormentosas. Y esa información te la da el radar. Aquí tenemos un pequeño vídeo que nos mandaste. Sí. Sí, de esto mismo, ¿no? Sí, correcto. Aquí ya se ve un desarrollo considerable, ¿eh? Con gestos. Lo veo pequeñito ese. Todo lo que no pase claramente por encima de nuestro nivel de vuelo, lo veo pequeñito. Sí. Se está desarrollando. Los que suben 15 kilómetros, eso no se puede más que rodear. Los que te quedan por debajo, bueno, si ves que no te va a afectar, pues lo puedes pasar por encima. Y esto era la pista, o sea, eso es el aeropuerto. Y ahí se ve un avioncito. Se ve un avioncito negro sobre un fondo azul. Sí. Está diciendo que ese es la terminal. A la derecha está una pista, la 13 derecha, a la izquierda está la 13 izquierda. Está la ciudad, el aeropuerto está metido dentro de la ciudad. En otra ciudad. Oh, qué peligro, ¿no? Bueno, cuando despegas muchos aeropuertos están dentro de la ciudad, porque las ciudades han crecido tanto que el aeropuerto se ha quedado dentro. Entonces, bueno. Sí, sobre todo para el ruido, ¿no? Ya, lo que sí que hay que observar aquí, por ejemplo, creo que te mandé esta foto, porque si recordamos la foto... Esta, ¿no? Sí, bueno, ahí se ve mejor el aeropuerto. Pero si vas a la anterior, ahí vas a ver que hay, bueno, pues una cadena montañosa ahí, ¿no? Esto, ¿no? Efectivamente, que hay que evitar. O sea, ahí cuando despegas de Bogotá hay que ir a la izquierda o a la derecha. Claro. En el vuelo anterior, la nube tormentosa que había a la izquierda, si la tuvieses que evitar, obviamente sería yendo a la derecha. O sea, no hay otra opción. O sea, no puedes decir, bueno, voy a esperar a pasarla y cuando la haya pasado, giro a la izquierda. No, eso no puede ser, porque esa la cadena montañosa es ahí, que es mucho dura que la tormenta. Sí. Bueno, y además te encuentras con los otros aviones que salen, ¿no? Y si vas a la derecha, tienes que coordinar con el control aéreo para que, ordene el tráfico aéreo ahí. No puedes ir a un rumbo al que no estaba previsto, porque ahí en un aeropuerto, Bogotá tiene bastante tráfico. Hombre, no es comparable mejor con Madrid, ni con Londres, ni con otros aeropuertos de primer nivel,
Pero tiene bastante tráfico. O sea, ahí si te vas a Sí, derecha, sí, un sí. tráfico puede haber perfectamente. Puedes irte sin haberlo coordinado antes. Estaba buscando una foto que mandaste. Esta es la tormenta vista ya desde el parque. Sí. Una vez aterrizado, eso era lo que había ahí. Lo rojo que había ahí a la izquierda en la trayectoria de la aproximación frustrada era esa nube. Esta nube. Sí. Bueno, sí, bueno, luego aquí el famoso Boni. Eso Que- es. sí. Eso también tuvimos la suerte de ir a Panamá cuando estaba llegando y salir de Panamá a las 24 horas, que cumplimos nuestro horario, cuando ya estaba pasando, pero aún quedaba ahí toda una ristra de tormentas, pero, ¿sabes? Como una fila de tormentas inacabable, Sí, interminable. que esta tormenta pasó luego a huracán 3, con vientos de 185 kilómetros por hora. Correcto. Y en Panamá, pues bueno, nosotros llegamos a Panamá justo antes de que llegase esa tormenta. Sí, Desde luego, en el momento que la tormenta, eso es. Esta es preciosa, ¿eh? Sí, bueno, eso era una, si lo veis, es una fila interminable, inacabable. Eso es desde el avión. Tienes que entrar por un hueco de eso. O sea, no puedes pretender evitar la cola, o no sé cómo le llamáis, de este fenómeno, porque entonces te tendrías que ir a Brasil, ¿sabes? Para evitarlo. Bueno, a Brasil exagero un poco, ¿no? Pero vamos, tendrías que irte, sería un recorrido muy largo. a mejor a Venezuela, o a Colombia, a la zona de Cartagena, no sé. Tienes que entrar por un hueco de esos, con cinturones, apuntándote en el radar, que te da una información muy precisa. De los últimos, o sea, los aviones de última generación te dan una información bastante precisa y entramos por un hueco de esos. Claro, puede determinar la distancia que hay de uno a otro, ¿no? Sí, ves la distancia que hay y bueno, ahí sí que es cierto que un avión que va a 850 kilómetros por hora, pues tenemos una gran ventaja, ¿no? O sea, quiere decir que vas a poder calcular bien por dónde vas a entrar y si se desplaza, pues se va a desplazar, no sé, a 30 como mucho kilómetros por hora, millas por hora, no más, ¿no? Nosotros vamos a 450, o sea, apuntas al hueco y entras por el hueco. Pues, bueno, seguimos un poquito con alguna foto más. Estas. Sí, esa es. Perdón, se me ha pasado. No, esta. Aquí se ve el morro del avión. Correcto. Y bueno, estos torreones. Y bueno, por aquí a la nube después del paso de la tormenta Boni. Correcto, eso es el hueco ese por el que decidimos pasar. Esto que vemos ahí es la información que te da el radar sobre lo que hemos visto antes, ¿vale? En la foto anterior, no, en dos anteriores, en la que hemos hablado sobre los huecos que tú ves, esta no la anterior. Esta, ¿no? Esa es. Y esos son los huecos. Esos huecos que vemos ahí, visualmente, son los huecos. Es curioso. Y aquí a veces visualmente tú ves mejor el hueco izquierdo y te dice el avión que no, que es mejor el derecho. Claro, y aquí es la ruta que tuviste que hacer en vez de la prevista, ¿no? Que era esta. Sí. Bueno, la ruta que hicimos, que después ya volvimos hay un punto que se llama Butún, ahí nos desviamos y una vez sobrepasado esa zona tormentosa, volvimos a la ruta original. O sea, la ruta la desvías el tramo justo, el necesario para evitar la tormenta, después la vuelves a recuperar. Sí. Bueno, como ya va pasando el tiempo, vamos a ir un poquito rápido. Esta, bueno, la trayectoria de la tormenta. Sí, de la tormenta tropical. Sí. Y bueno, esto sería ya. Pues otra pregunta que quería hacerte, ¿qué fenómeno meteorológico adverso temen más los pilotos? ¿A qué fenómeno? Claro, es que dependerá, ¿no? Si es el despegue, si es el aterrizaje, ¿no?
Bueno, obviamente, donde preferimos no tener adversidades meteorológicas es en los aeropuertos desde los que despegamos o aterrizamos. ¿Por qué? Porque al tener una turbulencia moderada, incluso fuerte, en vuelo a 350 a 11.000 metros, bueno, pues es una incomodidad y incluso puede haber pues, algún pasajero, algún tripulante que sufra daños incluso el avión. Pero tener una presión meteorológica en el aeropuerto cuando estás próximo a aterrizar o despegar, pues eso puede tener consecuencias mucho peores, ¿no? Entonces, y ahora dice, ¿y cuáles son las que más tienen? Pues depende. O sea, en los aeropuertos, que te comentaba antes en Sudamérica, que en los años 90, incluso a principios del 2000, no tenían los sistemas para poder aterrizar con niebla, pues la simple niebla, que es sencillo de, con los actuales medios, ¿no? Que es sencillo de, bueno, pues de evitarlo como problema para el aterrizaje, pues lo era, porque te reducía mucho la visibilidad. Los mínimos estaban muy cerca o incluso por encima de esa visibilidad que tenías y no podías aterrizar. Y ahora que tienen sistemas de aterrizaje automático los aviones y también los aeropuertos, porque para que un avión aterrice automáticamente en un aeropuerto, no solamente el avión, sino también la tripulación y el aeropuerto deben de tener esa calificación, ¿no? O sea, tienen que tener esa preparación. Los pilotos con la formación, los aviones pues tienen que estar autorizados, ¿no? Y los aeropuertos también. O sea, eso preocupa en aquellos aeropuertos donde no existen esos sistemas. Después hay otros aeropuertos donde sus circunstancias coreográficas, por ejemplo, Bilbao con viento sur. Pues Bilbao con viento sur es un aeropuerto donde hay mucha inestabilidad, mucha dictadura, y donde es difícil hacer una aproximación estabilizada. Entonces, pues eso te preocupa. El de que vas a Bilbao y ves viento del sur fuerte, o ves en Funchal, o ves en La Palma viento que viene de la cordillera, que está a Sotavento, que viene, bueno, pues eso te preocupa más. Porque esos son sitios, La Palma, Funchal, donde si todo está bien, es un aterrizaje muy sencillo, muy fácil. Pero si existe ese viento turbulento, se complica mucho. De hecho, hay por ahí vídeos en YouTube, ¿no? Donde se ven los aviones aterrizando casi cruzados, de pronto se enderezan para aterrizar en la dirección de la pista y son aterrizajes complicados. Sí. Pues nada, por último, hablarte de un tema muy recurrente que aparece en los periódicos, ¿no? El tema de los combustibles. Obviamente, cuanto más largo es el trayecto, más emisiones se produce. Y bueno, pues yo recuerdo que tenía un compañero, José María Cirneros, que ya a principios de los 90, pues en un congreso, pues expuso el tema de las emisiones de CO2 de los aviones, ¿no? Y por eso los suecos hablan de la vergüenza de volar, ¿no? Que dicen que, bueno, que se deja una huella de carbono impresionante. Por lo visto, ahora se están utilizando dos tipos de combustibles, ¿no? El biojet y el e-jet. El e-jet es un poco de ciencia ficción todavía, porque es aparte de hidrógeno renovable y CO2 retirado de la atmósfera. Y el biojet, la verdad es que podría ser muy interesante porque es aceites vegetales de friduría, restos orgánicos de agricultura, ganadería y limpieza de bosque. Esto en concreto nos vendría muy bien para paliar el tema de los incendios, ¿no? Y parece ser que tienen alta densidad energética estos combustibles y se pueden utilizar o están indicados para larga distancia y tienen unas propiedades similares al queroseno. Entonces, no sé, te quería preguntar un poco, porque he visto que ha habido varios vuelos. Los chinos empezaron en 2017, vuelo Pekín-Chicago, con biocombustible generado a partir de aceite de friduría. Pero claro, tantas tiene que haber porque imagino qué cantidad de litros lleva un avión para un viaje tan largo, ¿no? Y luego Iberia creo que ha hecho varios. Uno hasta Bilbao, como comentabas antes, Madrid-Bilbao, en junio, y luego
pues otro largo recorrido, Madrid-Washington, San Madrid, Francisco Dallas, y Dallas. sí. Y bueno, pues no sé si nos podías comentar algo sobre eso, ya terminábamos. Bueno, sobre esto, te puedo comentar que a la industria le preocupa y Iberia está absolutamente concienciada por lo que supone, bueno, pues el vertido del CO2 que los aviones pues producen en la atmósfera, como yo entiendo que industrias de la automoción o de, bueno, también están preocupadas. Desde luego, Iberia, además de haber hecho ese primer vuelo a Bilbao con biodiesel y como ha dicho, a San Francisco, Dallas y Washington, coincidiendo con su primer vuelo a estos 3 destinos que ha sido este verano. De hecho, yo vine con el vuelo, la vuelta, el Dallas-Madrid, después de que lo llevasen con este combustible. Bueno, pues Iberia tiene esa preocupación y está realizando las máximas inversiones y esfuerzos en conseguir esta huella, porque al final la empresa que no evolucione y no consiga rebajar esa huella, pues se va a quedar desfasada y en unos años pues estará penalizada. ¿Cómo se está consiguiendo también? Pues a base, nosotros desde la Dirección de Operaciones lo que estamos intentando es, lo que está en nuestra mano es reducir el consumo al máximo posible y que ese consumo repartido entre los pasajeros que vuelan en un avión sea una cantidad sostenible. Quiero decir, o sea, en España sigue viendo a muchas personas que van con su coche diariamente al trabajo y vueltas solos, ¿no? Ya, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero imagino que la nueva maquinaria del 350, de A350 nuevo, que consumirá pues a lo mejor un 30% menos que los aviones de los años 80 o un 40, ¿no? Claro. No. 30 menos que los de hace 20 años. Ah, de hace 20. Desde los años 60, con menos de la mitad. 80, ya. Ajá. Claro, del Jumbo, menos de la mitad. Nosotros para ir, no sé, este avión consume aproximadamente 5.000 y pico kilos por hora y lleva 360 pasajeros y puede llevar más, depende de las versiones que lleve. Y un Jumbo consumía más del doble para llevar prácticamente el mismo pasaje, ¿no? Perdona, ¿cuántos litros has dicho? Unos 5.000, depende del peso, pero pongamos 5.000 y algo litros, y eso tendrías que dividirlo entre 360 pasajeros. Sí, pero ¿a la hora has dicho? A la hora. A la hora. Pues nada, muy interesante. Te iba a hacer un comentario que leí hace varios meses sobre el tema de los alimentos, pero bueno, la verdad es que ya estamos fuera de tiempo. Lo puedo resumir un poco, vamos a ver qué piensas, porque parece ser que las papilas gustativas con la altura se reduce pues, en un 30%. Y entonces se percibe, por ejemplo, la sal, pues como un 30% menos que en intensidad que a nivel de tierra. Igual pasa con el azúcar. Eso, no sé, lo leí y por eso te quería preguntar. O sea, se quedan las papilas gustativas como adormecidas. Y bueno, por el tema de la comida. Entonces, me imagino que los catering pues tienen que aderezar la comida pues para controlar esto, ¿no? Y luego... Pues ¿sí? no me constaba eso. No. Yo me imagino que será a mucha altitud. O sea, quiero decir, el avión cuando va a 10, 11, 12.000 pies, este avión, el 350, que además de ser más eficiente, es más confortable también, es más rápido. O sea, han conseguido hacer un avión más eficiente, más confortable, más rápido que sus predecesores, ¿no? Y en confortable, un avión, en realidad tú vas a la altitud de cabina, que el avión genera una presión en el interior para que tú no estés a 5.000, 10.000 o 15 o 12.000. Sí, que está presurizado, claro. Básicamente porque a partir de 3.000 metros, pues ya te puede empezar a entrar problemas de hipoxia, problemas respiratorios. Sí.
de oxigenación en la sangre. Entonces, este avión presuriza a 5 o 6 mil pies, que son 1.500 metros, 1.700 metros. Claro, a mí me extrañó, pero bueno. Claro, no es comparable con los montañistas que se suben 5, 6, los 8.000. Claro. No. Sí. Yo creo que el azúcar que le ponen es... Bueno, hasta donde yo a veces incluso la comida que como es la comida que me llevo de casa, a veces, no le echo. Y la noto diferente. ¿La nota diferente? No noto diferente. No, la nota diferente. No, lo que sí que notas es que cuando haces un vuelo de muchas horas, en estos aviones modernos menos, pero, hombre, que el avión es como un infla-desinfla, ¿no? O sea, tú subes y aunque haya subido a 1.500, 2.000, ahora con este avión a 1.500, pero antes subía con los otros a 2.000 metros. Pues has estado ahí a 2.000 metros unas horas y en nuestra situación, en nuestro trabajo, sin moverte prácticamente, ¿no? Estás ahí sentado unas horas, ahí sentado al puesto a 2.000 metros, o sea, una reducción de la presión, pues cuando llegas te notas un poco hinchado y cansado también, claro. Después de 10 horas de trabajo en esa situación y moviéndote lo justo, es verdad que a veces te levantas, vas al baño y das un pequeño paseo, pero... Sí, que tiene que ser cansado, ¿no? Es lo que notas, te notas un poco hinchado, pero después, bueno, cuando pasan unas horas de haber bajado del avión, pues al día siguiente, cuando has descansado, pues te vuelves a sentir bien. Después añadir ya los cambios de uso horario cuando vas a América o cuando vas a Asia. Todo eso requiere que descanses para recomponerte. Que no es fácil, ¿no? Con el cambio horario. Pues no es fácil. O sea, fácil. No te voy a decir que sea difícil, pero tampoco es fácil, hay que cuidarse. Sí. Pues nada, Gonzalo, llevamos ya casi una hora, 50 minutos. Darte las gracias por estar aquí y por el esfuerzo que has tenido que molestarte en hacer un montón de fotografías, vídeos y todo esto. Y llevamos bastante tiempo con ello. Seguiré enviando todo aquello que me pidáis con gusto y agrado, porque me parece que hay que contar con las asociaciones que nos proveen de estas experiencias y estos conocimientos. Pues nada, muchas gracias y hasta otro día. Gracias a vosotros. Hasta ahora. Sí, continuamos de nuevo ahora con la pregunta de Carlos Geijo. Hola, Carlos. ¿Puedes conectarte? Sí. Sí. Hola, Gonzalo. Al final has podido llegar. Sí. Buenas tardes. Aquí estoy. Estupendo. Pues muchas gracias. Gracias. Y afortunadamente lo pudimos grabar. Sí. Menos mal. Muy bien. Pues aquí tenemos una pregunta de Carlos Geijo. Dice, mi pregunta es acerca del nuevo concepto de sostenibilidad, crisis climática de la aviación. ¿Tienes alguna reflexión que quieras compartir sobre este tema? Gracias de nuevo y decirte que me gusta volar con Iberia. Bueno, ya lo hemos comentado en la entrevista. Iberia, en colaboración con Repsol, pues ha iniciado ya un vuelo de corto recorrido, el vuelo que hizo a Bilbao a principio de año, y los vuelos que hizo este verano a Washington, a Dallas y a San Francisco. Bueno, en estos vuelos, la información además que publica Iberia en su web es que se consiguieron reducir las emisiones atmosféricas en 125 toneladas. Y esto fue en base a combustible a través de biomasa y sobre todo de residuos de la refinería de Petronor en Bilbao. Bueno, pues si conseguimos avanzar en este camino que tenemos fijado, pues yo creo que conseguiremos reducir las emisiones al medio ambiente y bueno, pues que la aviación no la miren los suecos con esos ojos como has comentado antes. Bueno, los suecos que no vuelen, ¿no? Porque imagino que los suecos que vuelan no la mirarán así. Sí, es curioso. Hoy venía en el periódico, en un periódico que hojeé, que los aviones comerciales, que 17 minutos de un avión comercial emitía 1 tonelada de CO2. Y me recordaba pues un poco al famoso Mbappé del PSG, que
esta gente siempre está volando con los aviones comerciales y se ríen un poco del tema. ¿Te No sé refieres si... a los aviones privados o a los Sí, aviones los aviones privados. Aviones privados? privados, sí. Que por lo visto emitían mucho. O sea, que decían que en 17 minutos Claro. emitían 1 tonelada de CO2. Sobre todo lo que Sorprendente. hay que ver ahí es a cuántas personas desplaza y qué espacio, ¿no? O sea, quiero decir que Claro. el avión desplaza a 360 personas, en el caso son 350, y en una hora pues los desplaza. Es verdad que el avión va a una media de 900 kilómetros, pero en una hora no alcanza esos 900. Alcanza a lo mejor, pero sí en 12 horas alcanza 10.000 kilómetros. Y desplazar a 10.000, o sea, a 360 personas, 10.000 kilómetros en 12 horas, merece la pena el vertido que hace. Pues nunca va a merecer la pena, pero es el medio que tenemos y es lo que la industria está tratando de conseguir, ¿no? La reducción, y para eso necesitamos tecnología. O sea, solo la aviación en base a, bueno, pues minimizar el gasto de combustible, que ya quisiéramos, no lo puede conseguir. Necesitamos la tecnología que nos proveen pues otras industrias. Ujú. Muy bien. Pues no sé si tenemos alguna pregunta más. José Antonio. José Antonio López. Sí, José Antonio. Sí, hola, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por la presentación. Ha sido muy interesante, muy ameno. Bueno, soy meteorólogo, me presento por si no me conoces. Sí. Y em, enlazando un poco con esto que estábamos hablando, ¿no? Ya a mí siempre me ha llamado la atención que de vez en cuando lee uno cosas de iniciativas para utilizar vamos, iniciativas, no sé si llamarle iniciativas o especulaciones, ¿no? Este tipo de dirigibles aerostáticos, o sea, incluso para el transporte de pasajeros, que claro, imagino que estaría muy condicionado con el tiempo, ¿sabes? Que fue una cosa que, de aquel desastre, ¿no? De los años 30, con el Zeppelin, aquel Sí. de Lindemann, ¿no? Que porque hubo en aquellos años, sí que hubo, ¿no? Y funcionaban, ¿no? Los grandes estos Cepelines, sí. cepelines se llaman así. Los Sí. cepelines que, claro, el consumo, el transporte por el aire, pues debe de ser mínimo, ¿no? Porque como vas flotando en el aire, ¿no? Solo tienes que propulsarte levemente y no tienes tampoco el gasto, porque en los aviones también hay mucho gasto en el propio ascenso, ¿no? Me imagino, el despegue. Ya no es Claro. solo el combustible en el vuelo. Y bueno, no sé, es por si sabías algo de eso. Y luego también quería comentar, para hacernos una idea en cuanto al consumo, no sé si tú estás más al día. Yo creo recordar haber leído que en el tema de transporte de mercancías, y yo no sé si estaba ahí mezclado lo de los pasajeros, en una comparación de distintos medios de transporte, teniendo en cuenta la distancia, claro. Y creo recordar que los aviones estaban actualmente más o menos como 4 veces más de emisiones, sería por kilómetro y por tonelada, ¿no? Que los medios menos emitentes, que eran, creo recordar, el ferrocarril y un poco más el transporte por el océano. Pero luego el transporte por carretera, creo recordar que sobre esa base de 1 y pico, era una estadística de una agencia europea, era como el doble. O sea que los aviones en esa comparativa estarían emitiendo como el doble que el transporte por tierra, más o menos. Creo recordar que. Pero bueno, hay que reconocer que hay que. Si Sí, que tienes hay la que tener en cuenta lo que tú dices, es importante, que hay veces que no es casi ni factible hacerlo de otras formas, ¿no? O sea, que esto hay que. Claro, que si quieres ir hasta Bogotá, por ejemplo, desde España, desde Madrid, si tienes que sumar el transporte por carretera hasta un puerto, bueno, no digamos ya el tiempo, ¿no? Si tuvieras que ir en barco, tal, o sea, o sea, hay que matizarlo, ¿no? Depende de lo que uno quiera, pero. efectivamente, las variables hay que meter el desplazamiento que te facilita un avión comparado con otros medios, ¿no? Entonces, efectivamente, ese desplazamiento requiere, porque el Zeppelin, efectivamente, tuvo en los años 30, 50 unos desastres que hicieron abandonarlo, y evolucionó la aviación de forma que el Zeppelin, si se volviese a retomar, que es posible que se vuelva a retomar, sería para distancias menores, ¿no?
que el desplazamiento de un Zeppelin. Sí, la ventaja de la aviación básicamente es que hoy en día te puedes plantear. Yo estaba el lunes en Chile y llegué a Chile por la mañana y el martes estaba volviendo y llegué el miércoles por la mañana a primera hora a Madrid, ¿no? Para esas personas que el tiempo les es tan importante, pues no se pueden plantear otro medio de transporte para realizar el negocio, para ver a su ser querido o para hacer el turismo en los 15, 20 días que tiene de vacaciones al mes. Creo que para el año 2050 hay un compromiso en la aviación de un cero neto de emisiones de CO2. O sea que es muy probable que estos años avance el tipo de combustible, ¿no? De bajas emisiones. Efectivamente, dice el compromiso de Repsol, estoy leyendo, esto viene de la web de Iberia. Dice, el compromiso de Repsol e Iberia nos sitúa a la vanguardia en este aspecto. Además, consolida nuestra posición como empresa multienergética con el objetivo de lograr 0 emisiones netas en el año 2050, siendo la primera empresa del sector en adoptar esta ambiciosa meta. Esa es la meta, se conseguirá, se está haciendo todo el esfuerzo para conseguirlo, pero tenemos los medios que tenemos actualmente ahora, ¿no? Es verdad que el coche también se está penalizando mucho, el consumo del gasoil, el consumo de la gasolina, se está primando el coche eléctrico. Después tendremos que buscar dónde guardamos esas baterías cuando nos sirvan. Sí, es un problema grave. Sí, oye, si me permite ya hablar, enlazando, comentaste brevemente, fuiste tú, César, lo de la posibilidad del uso del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno llamado verde. El hidrógeno no es que sea verde, pero bueno, obtenido de energía solar o lo que sea. ¿Qué posibilidades hay? Porque claro, el hidrógeno, ¿no?, tiene el riesgo de la combustión también, ¿no? Es un gas muy inflamable. En la aviación, ¿sabes algo? ¿Sabéis? No sé, si hay posibilidades de eso. Te sigo leyendo, para que veas que no es algo que me invento. Durante este tiempo, en Paz Compañía, vuelvo a hablar de Repsol Iberia, están colaborando en el proyecto Aviator para analizar el impacto de las emisiones de la aviación en la calidad del aire de los aeropuertos. Y Iberia se ha integrado en un consorcio que se llama Spanish Hydrogen Network, que está liderado por Repsol, y el objetivo es acelerar el desarrollo del hidrógeno verde en España. Están en fase de desarrollo, o sea, la verdad es que es un reto muy, muy ambicioso, muy complicado, pero en el que se está invirtiendo y se requiere inversión, tiempo, conocimiento, tecnología. Quizás la tecnología todavía no esté desarrollada para que podamos utilizar esa energía con seguridad, porque desde luego la seguridad es lo que prima en la aviación, ¿no? Muy bien. Pues a ver si se cumple ese objetivo del 2050 de cero netos de emisiones. Pues muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, José Antonio, y ha sido un placer. Igualmente. Y la verdad es que hemos aprendido mucho con yo también. Y yo seguiré escuchando y seguiré vuestras redes sociales y entrevistas que hacéis, que son todas interesantísimas, porque desde luego la aviación no puede dar la espalda a la meteorología. Es un factor, como hemos visto en esa entrevista, fundamental de conocimiento para los aviadores. Así es. Pues nada, muchas gracias y seguimos charlando ya después de la grabación, ahora mismo. Estupendo, muchas gracias.